¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en esta mañana. Quiero compartir con ustedes, como ya cada sábado, ¿verdad?, el tiempo con Dios. Y vamos a ir hoy precisamente al estudio bíblico semanal. Estudio bíblico semanal, ahora estamos ya en la lección número 2, cuyo título es Una oración que clama por salvación. Ese es el título de hoy. Entonces, pues prepárate, si tú tienes el tiempo con Dios, ábrelo, prepara la página 152 y la página 36, porque vamos a estar ahí con la página 152 y la página 36. Y si tú no tienes el tiempo con Dios, entonces, bueno, pues prepara tu Biblia en Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, versos 14 al 28. Entonces, bueno, pues todos listos ya para escuchar la palabra. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque tú nos concedes, Señor, este privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros y porque tú has preparado los medios para que esta palabra pueda llegar a nuestros oídos. Gracias, Señor, por todos aquellos que pueden ver este video. Y, Señor, solamente yo te pido que uses mi vida simplemente como un instrumento, Padre, que de tal manera que el mensaje tuyo llegue tal cual a los ojos y al corazón, a los oídos y al corazón de cada persona, Señor, que en este momento se conecta. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar una oración que clama por salvación. Definitivamente, estimados, la oración es un recurso maravilloso que tenemos todos los cristianos. Es un recurso maravilloso. Sin embargo, tenemos que entender que la oración debe ser algo permanente, debe ser una forma de vida en el creyente. Oramos para dar gracias, oramos en muchas formas, ¿verdad? Delante de Dios en la mañana, al mediodía, por la tarde. Es decir, podemos orar en cualquier momento, encomendarnos a Dios al hacer una salida. Es decir, hay muchos momentos. Sin embargo, hay momentos cruciales en donde definitivamente la oración no debe faltar. Y es en los momentos de peligro, en los momentos definitivamente de un ataque del enemigo, en donde tú y yo tenemos que recordar que hay un Dios poderoso que está con nosotros y que nosotros debemos de abrir el corazón humildemente y creer en Él. Entonces, eso es indudablemente, como te digo, la oración debe ser algo todo el tiempo, pero en momentos cruciales debemos orar, porque es ahí donde Dios abre los cielos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Esta lección 2 está basada en el devocional que hicimos el lunes pasado, 5 de agosto, en la página 36, que el título de esa lección fue Juicio Divino contra el Arrogante. Eso fue el pasado lunes 5 de agosto. Entonces, por eso te dije que vamos a estar entre la página 152 y luego nos vamos a ir a la página 36. El enfoque de la lección de hoy dice así: Dios se convierte en la verdadera ayuda y salvación para quien ora en medio del peligro. Fíjate bien, Dios se convierte en la verdadera ayuda y salvación para quien ora en medio del peligro. Muchas veces cuando estamos en una situación difícil, resulta que empezamos a hacer 1000 llamadas, corremos a tocar 1000 puertas, pero en ninguna de esas estamos comunicándonos con Dios. Es decir, estamos en aprietos, le hablamos al abogado, le hablamos al doctor, le hablamos a la enfermera, le hablamos al que presta dinero, nos comunicamos al banco, hacemos 1000 cosas, pero no nos hemos acordado de Dios. Y entonces parece que ahí tenemos un problema, la mayoría de los seres humanos. Entonces tenemos que revisar eso, muy importante, porque si tenemos un Dios poderoso que nos ama y que tiene todo bajo control, creo que valdría la pena en momentos de peligro o angustia invocar su nombre,
humillarnos delante de Él para que Él nos dé la calma y nos dé la sabiduría de qué debemos hacer en los siguientes minutos, ¿no? Entonces es algo muy importante. Así es que Dios se convierte en la verdadera ayuda y salvación para quien ora en medio del peligro. ¿Qué te parece si vamos a la lectura que nos ocupó el lunes 5 y vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 19 versos 14 al 28, y eso se encuentra en la página 36 de tu TCD? Así es que abre el TCD en la página 36 y vamos a leer, vamos a tener esa lectura que, por cierto, tuvimos ese día. Yo voy a leerlo ahora en la NBI, en la nueva versión internacional lo voy a leer. Tú no lo tienes en la nueva versión internacional, por supuesto se encuentra en la versión antigua, pero bueno, me puedes ir siguiendo, puesto que el significado es el mismo. Entonces vamos a empezar en el verso 14 y dice así: Ezequías tomó las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor, las desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo: Con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí. Porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos, te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Fin de la cita bíblica. ¿Qué te parece esta historia? Reconozco que es un poco larga, pero creo que hay cosas muy importantes aquí que resaltar. La primera cosa, estimados amigos, es que Ezequías, en medio del aprieto, en medio de la angustia, sabiendo que su ejército es muy por debajo del ejército numeroso de Asiria, se da cuenta que él será vencido. Y por lo tanto, cuando le dan las cartas donde están las ofensas en contra de Dios, en contra de Ezequías y en contra del pueblo, ¿qué hace? Aquí llama la atención y es muy importante que tú lo notes. Lo primero que hace él después de leer las cartas es que sube al templo del Señor. Fíjate bien, lo primero que hace es ir al templo del Señor. Estando en el templo, despliega las cartas, haz de cuenta, como si fuera a hablar cara a cara con Dios. Y esa debe ser la actitud de todo creyente en momento de angustia. Cuando tú estás sufriendo un momento difícil, Dios no se ha retirado, Dios está ahí.
¿sí? Pero en lugar de agarrar las cartas y llevarlas y desplegarlas ante él, andas a la carrera buscando otras puertas, ¿verdad? Andas corriendo por andas por allá, y Dios está ahí esperando que tú vayas a él. Entonces Ezequías nos da un ejemplo aquí, cómo él inmediatamente desplegó las cartas delante del Señor. Y después que hizo eso, oró. A mí me encanta la oración de Ezequías, porque primero al orar lo exalta, dice lo grande que es, lo maravilloso que es, lo exalta su poder. Tú eres el Dios de todos los reinos, tú hiciste los cielos y la tierra, y bueno, lo exalta. Y después de que lo exaltó, le dice: Señor, presta atención a lo que nos está pasando ahora. Es cierto que aquí, obviamente, como seres humanos, muchas veces le decimos: Señor, date cuenta. En realidad Dios se está dando cuenta, ¿no? Ya ni le debiéramos decir eso, pero nosotros en nuestra angustia lo podemos hacer. Dios no se enoja por eso. Entonces Ezequías pues le dice: escucha, abre los ojos, Señor, y mira, es como Sennacherib ha mandado a decir y te ha insultado, ha dicho cosas muy feas. Pero luego me gusta que Ezequías dice, bueno, pensándolo bien, ¿verdad? Ezequías reconoce y dice: es cierto que Asiria ha asolado a muchas naciones y que ha arrojado a los dioses de sus pueblos, los ha quemado. Pero por cierto, pues no eran dioses, solo era madera y piedra, obra de manos humanas. Pues es cierto, sí, arrasó los pueblos, quemó sus dioses, pero no eran dioses. Y luego le dice: ahora sí, Señor nuestro, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres el único, solo tú eres el único Dios. Ahí termina la oración de Ezequías. Ahora quiero decirte algo. Ezequías está en el templo, está ahí. Y cuando él ora con fe, con humildad, yo creo que llega hasta las lágrimas, en la angustia, etcétera, está orando, inmediatamente le llega un mensaje al profeta Isaías, que se encuentra en otro lugar. Entonces recibe un mensaje de parte del Señor. Entonces, cuando recibe el mensaje Isaías, inmediatamente le manda el recado al rey. Y le dice: así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, yo te he escuchado. Fíjate bien cómo oró. Inmediatamente el Señor le dice: mándale el mensaje que ya lo escuché. La oración fue escuchada por Dios. Estimados amigos, este es un momento crucial, en momento de angustia, y es lo primero que debiéramos hacer: orar al Señor. Y luego ya viene la respuesta de Dios, y viene y hasta le dice le manda a decir a Ezequías: esta es la respuesta del Señor, y este es el mensaje que se le va a enviar al rey Sennacherib por arrogante, por soberbio, y esto es lo que se le va a decir. Y entonces ahí en ese mensaje le dice el profeta a los mensajeros de aquel rey: tú has dicho, has insultado al Señor, y has dicho que con mis numerosos carros de combate escalé cumbres, laderas del Líbano, talé cedros, alcancé refugios lejanos, cavé pozos, y no, yo con mi poderío hice lo que quise. Es lo que está de alguna manera Dios haciéndole a ver al rey. Le dice: todo eso lo dijiste y lo anduviste presumiendo, ¿sí? Pero en el 25 el Señor le dice: ¿no te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Para que me captes mejor, el Señor le dice a Sennacherib: todo lo que has hecho, yo ya lo había planeado que lo hicieras. Ahí vemos a un Dios, el Dios de la historia. Vemos que Dios es el dueño de la historia. Fíjate qué tremendo. Todo lo que tú has hecho, yo ya lo había estado preparando de tiempo atrás, lo vengo planeando y lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a todas las ciudades, has espantado a sus habitantes. Por eso has hecho todo, porque yo te lo he permitido, ¿sí? Entonces, pero termina diciendo el mensaje: pero yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras, a dónde vas, qué piensas. Dios le da a entender: yo soy el soberano, yo sé todo lo que estás pensando.
Así es que como te ensoberbeciste, como te portaste arrogante, yo te voy a poner una argolla en la nariz y un freno en la boca. Eso habla, yo te voy a yo te voy a tratar a ti como una bestia. Es lo que le da a entender el Señor al rey Sennacherib. Por eso le dice esto, ¿sí? Una argolla en la nariz. Claro, ahora ya vemos personas que se ponen una argolla en la nariz, pero eso ya es voluntario, ¿no? Pero Dios le dice así al rey, ¿no? De que lo va a tratar como una bestia. Y le dice, por el camino que viniste, por ese te vas a regresar. Aquí vemos al Dios Todopoderoso en el que confiaba Ezequías. Y te tengo buenas noticias. Es el Dios tuyo, es el Dios mío en el que podemos confiar. ¿Qué te parece? Vamos a ir a entendiendo el contexto. Vamos a entendiendo el contexto y entonces lo que vamos a hacer ahora es regresar a la página 152, ¿qué te parece? Vamos a ir ahí entendiendo el contexto y dice así: en el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria invade Judá. Estamos hablando de que Sennacherib invade Judá, quiere entrar a Jerusalén, pero apenas Ezequías lleva 14 años de gobierno. Al no tener la fuerza para enfrentarse a Asiria, Ezequías ora al Dios que mora entre los querubines. Así lo dice en la versión antigua, ¿no? Entonces, ¿por qué menciona a los querubines? Y aquí el comentarista nos aclara un detalle muy importante. Dice, los querubines son seres celestiales que protegen la gloria de Dios y representan su excelencia y poder supremo. Y recordando un poco de Éxodo 25, 18 al 22, que está en el Antiguo Testamento, allá en los libros de la ley, dice, cuando Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo, le manda a hacer una imagen de querubines enfrentados en el propiciatorio del arca del pacto, cubriendo con sus alas. Entonces el comentarista, fíjate lo que dice, al contemplar Ezequías el arca del pacto, porque él dice que entró al templo y ahí estaba el arca, al contemplar el arca, Ezequías, que era el símbolo de la presencia divina, y los querubines que lo cubrían, reconoce la omnipotencia del Creador y confiesa que solo Dios puede salvarlo. Solo Dios puede salvar a Judá. Estimados amigos, hoy ya no tenemos visualmente ese altar y los querubines, pero hoy sabemos que Cristo está en nuestro corazón y tenemos un aliado junto a nosotros que es el Espíritu Santo. Él es el que nos dirige, nos fortalece y nos anima. Entonces, nosotros por ningún momento debemos dudar de la presencia de Dios en nosotros. Así como Ezequías contempló el arca y pudo visualizar la presencia de Dios en el trono con todo el poderío, nosotros también lo tenemos que visualizar de esa manera, porque el Señor es un Dios todopoderoso. Muy bien, vamos a ir compartiendo la palabra. ¿Qué nos dice observando y meditando? Es una pregunta relacionada con la lectura del día 5, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo primero que hace Ezequías al recibir la carta o las cartas del rey Sennacherib de Asiria? ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, pues en la redacción del día 5 recordarás que lo primero que hizo Ezequías, bueno, leyó las cartas e inmediatamente subió a la casa del Señor. Fue a la casa del Señor. Estando ahí, extendió las cartas, ¿verdad?, delante del Señor. Yo me gusta eso mucho porque las extendió como diciendo, aquí está el Señor y las va a ver las cartas, aunque el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Ezequías tenía la certeza que el Señor estaba ahí en la presencia, ¿no? Entonces extendió las cartas y dice que después oró, ¿sí? Oró. Entonces son básicamente las tres cosas. Aquí habría una pregunta: ¿a dónde corres tú cuando estás en angustia? ¿Sí? No, pues si dices consulto el horóscopo, pues estás perdido, ¿verdad? Porque digo, pues eso sería algo ofensivo para Dios, ¿no? Pero bueno, finalmente dice, ¿qué hizo Ezequías? Subió al templo, extendió las cartas delante del Señor y oró. Eso fue muy importante. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso? Dice aquí, aplicando, compartan qué o quién es lo primero que buscan cuando se enfrentan a una dificultad o peligro
en la vida? Esta es una pregunta muy, muy interesante, muy personal. ¿Qué haces tú cuando estás en dificultades? ¿A quién o qué buscas? ¿Qué es lo primero que buscas cuando te encuentras en peligro? Ojalá y sea la presencia de Dios. Ojalá y lo primero que hagas es: Señor, ayúdame, no sé qué hacer aquí, me siento mal, Señor, no sé a dónde seguir, ayúdame, Señor. En momentos de angustia, lo primero que tenemos que hacer es subir al templo, como lo hizo Ezequías, extender las cartas y orar. Eso habla de ir a la presencia de Dios con toda la confianza de que Él te escuchará. ¿Sí? La oración, escúchame bien, la contesta el Señor no por nuestra justicia. No lo interpretes de esa manera. La oración es contestada por Dios bajo el marco de su voluntad, pero por el amor que nos tiene. No porque oraste 40 minutos, 50, oraste hincado, te tiraste de boca abajo. No, es porque tuviste confianza, te humillaste, pero es por su amor que Él nos tiene a nosotros. Muy bien, pues vamos a ir a la segunda parte, observando y meditando. Otra pregunta sobre la lectura. Dice: ¿qué le dice Dios a Ezequías que pasará con el rey asirio, Sennacherib, a través del profeta Isaías? Son 2 versículos, el 21 y el 28, ¿verdad? Pues, ¿qué le dice? Bueno, pues hay mucho que leer ahí, pero en parte, ya condensando todo, simplemente le hace ver que Dios pondrá su garfio en la nariz del rey y un freno en su boca. En otras palabras, le va a poner un freno, como si fuera una bestia. Es decir, el Señor dice que Sennacherib será tratado como una bestia por haberse levantado con soberbia en contra de él y en contra de Judá. Entonces Dios pondrá su garfio en la nariz, un freno en su boca, y lo hará regresar por donde vino. Desde el momento que el Señor dice que le va a poner un garfio y un freno, quiere decir que a partir de ahí Sennacherib ya no va a actuar bajo su propio criterio, sino que es el Señor el que lo va a mandar de vuelta. Es algo tremendo. Aplicando y compartiendo, ¿cómo podríamos esto aplicarlo a situaciones que tú y yo podríamos vivir? Dice: ¿alguna vez fueron criticados o humillados por intentar vivir como santos, confiando únicamente en el Señor? Bueno, seguramente tienes alguna experiencia, seguramente alguna vez se burlaron de ti porque dijiste no a cierta provocación, a cierto esto, a cierto aquello. Te invitaron: órale, vente, pues aquí está bueno, y tú dijiste no. ¿Por qué? Porque quieres vivir en santidad. Tú estás diciendo no, pero fuiste criticado. Probablemente sí, pero quiero decirte que no hay mejor cosa que seguir por la senda angosta que marcó el Señor Jesucristo y no permitir que las cosas del mundo nos venzan. Recuerda muy bien que el mundo es atractivo, y muchos han dicho que los enemigos del hombre son el mundo, el diablo y la carne. Entonces, la carne es el aliado del enemigo que está en nosotros y a la cual tenemos que vencer con ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que el apóstol Pablo nos hace un hincapié y nos convoca a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos el reto y el compromiso y la convicción de vivir conforme al Espíritu. Por eso en algún momento vamos a ser criticados, incluso humillados, por desaprovechar buenas oportunidades que de repente el mundo nos presenta, pero que sabemos que, como dice el proverbio también, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, bueno, pues yo espero que en esos momentos de humillación, en esos momentos que la gente te critique, tú puedas ser testimonio de que estás venciendo en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a ir ordenando las ideas. Ya vamos concluyendo esta lección
Y bueno, realmente esto está tremendo. El ejemplo que nos da el rey Ezequías es un ejemplo digno de imitar, y yo creo que la Biblia nos enseña nos da muchos mandamientos de depender, en donde nos llevan a depender de Dios en todo momento, ¿sí? Entonces, bueno, pues ordenando las ideas dice así: en el momento más crítico, Ezequías busca a Dios primero. Fíjate bien, si tú tienes un lapicero ahí, subraya la palabra primero, porque fíjate, en el momento más crítico, Ezequías busca a Dios primero. No se preocupa por cómo lo percibirán sus adversarios. ¿Y qué hace? Sube al templo a orar sin dejarse vencer por el miedo. Definitivamente que lo que vivió Ezequías fue algo, hombre, terrible. ¿Por qué? Porque estás hablando de que el ejército asirio era un ejército que devastaba donde quiera que llegaba, eran muy poderosos, ¿sí? E hicieron muchas cosas. De hecho, al reino del norte lo destruyeron, acuérdate bien, lo devastaron y se llevaron cautivos a los judíos que vivían, a los israelitas que vivían ahí en el reino del norte. Entonces, Ezequías venció el miedo y fue al templo a orar, ¿sí? Luego dice el comentarista: confía firmemente en Dios, quien juzgará al enemigo, y le pide la salvación. Es lo que está haciendo Ezequías. Su oración es una expresión en su obrar y una demostración de fe que confía únicamente en Dios. Y ahora viene una frase muy interesante. Fíjate, cuando sabemos quién es Dios, que es el objeto de nuestra oración, podemos enfrentar las crisis y adversidades de la vida sin temor. Te voy a volver a decir la frase, omitiendo una parte. Fíjate, dice: cuando sabemos quién es Dios, podemos enfrentar las crisis y adversidades de la vida sin temor. Cuando llegamos a conocer al Señor, estimados amigos, es cuando más confiados estamos, y es cuando más vamos en oración y nos confortamos en su presencia, leyendo la palabra y todo. Estamos confiados en Él. Entonces, cuando sabemos quién es Dios, cuando no lo conocemos, pues indudablemente que tenemos temores, tenemos miedos, porque no sabemos de qué se trata, pero cuando llegamos a conocer al Señor, yo creo que se abren muchas puertas y la duda sale de nosotros. Entonces eso es muy importante. La última parte de ordenando las ideas dice: Dios, el creador y soberano de todo el universo, el único verdadero Dios, nos guía por el camino de la salvación. Estimados, pues aquí estamos viendo grandes obras de Dios operando a través de la fe de un hombre como tú y como yo. Quizá una diferencia es que él estaba reinando, ¿verdad? Pero es una persona como nosotros. Ahora tal vez tú digas: pues yo no estoy reinando. Pues de alguna manera Dios te coloca en algunos puestos de liderazgo, y si eres papá, ese es tu reino. Si eres mamá también, ¿sí? De alguna manera. Y si tú eres un joven soltero, en un futuro tendrás esa responsabilidad. Entonces es importante que entendamos que en los momentos más críticos tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que subir al templo, tenemos que subir a la presencia de Dios y orar con fe. Ezequías hasta las cartas llevó y las extendió en la mesa, como si dijera: ahorita va a llegar el Señor y las va a leer, ¿verdad? Es decir, él estaba convencido que la presencia de Dios iba a estar con él ahí, porque él sí tenía miedo, pero él sabía que Dios era un Dios todopoderoso. Entonces, qué importante, cuando Ezequías vio el altar y vio los querubines, se dio cuenta que estaba creyendo en un Dios poderoso. ¿Y sabes qué? Eso de ver el altar es algo que hace la Biblia en nosotros. La palabra de Dios, cuando estamos en angustia, la empezamos a leer y nos hace visualizar al Señor, ¿sí? Y nos hace fortalecer en nuestra fe. Por eso no debes de dejar de leer la palabra de Dios. Vamos a ir orando la palabra. Dice: Dios, danos la fe que cree solo en ti ante cualquier situación, y no en la sabiduría o la experiencia del hombre. También ayúdanos a ser hijos tuyos que avanzan con la mirada puesta únicamente en ti, sin dejarse llevar por la tentación y los ruidos del mundo. Entonces, qué importante, estimados, que nosotros podamos tener claro
esto muy claro, de alguna manera, que podamos confiar que tenemos un solo Dios, ¿sí? Que tenemos un solo Dios. Es muy importante. Eso es lo que vio Ezequías, y eso es lo que tú y yo debemos de tener muy claro. El texto para memorizar, ¿qué te parece si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, que dice: ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Una vez más: ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Segundo de Reyes 19:19. Pues estamos finalizando, estimados amigos. Yo espero que tengas un buen fin de semana, que disfrutes, y bueno, pues que esta palabra te haya bendecido. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.